Bien. Por favor, tengan cuidado con sus micrófonos, jóvenes. Bien, a ver, mientras ya todos se conectan, no sé si Henry está en línea. Podemos escuchar la pregunta que tenía Henry para poder absolverla de Sí, doctor. manera... Adelante, a ver, Henry. Doctor, mire, yo tuve la oportunidad de trabajar en la alcaldía de Quillacollo y Ya. entonces Por si acaso, usted perdón, está... no fuiste mi cliente, ¿no veo? Sí. No me Ya. acuerdo. Ya. Ok, adelante. Ya, doctor, en el tema de los contratos que usted mencionaba, creo que es de acuerdo a cada municipio o a cada alcalde, como tal vez también usted identificó el tema de Quillacollo y Sacaba. Si mal no recuerdo, creo que el alcalde sacó un decreto edil donde los consultores en línea van a tener un trabajo trimestral o puede ser cada 4 meses o cada 6 meses, si no me equivoco. Si estoy mal, por favor, quisiera que me corrija, pero en ese sentido yo, doctor, por ejemplo, armaba las carpetas para ingresar al SICOES, como usted estaba diciendo, Ajá. y entonces, evidentemente, ¿no? Cuando ingresas a las carpetas al SICOES, hay un determinado tiempo donde tienes que ingresar y sale en 15 días, si no me equivoco, y entonces eso hace que perjudique al trabajador porque el trabajador sigue rindiendo las 8 horas laborales, sin embargo está siendo perjudicado porque la carpeta en sí se termina más o menos en un mes de terminar de hacerla y concretarla para que pueda salir la liquidez de su sueldo de un consultor en línea. Eso es lo que quería aportar, doctor. Ya. Es cierto, ¿por qué? Mientras se conectan todos. Porque pasa de que cuando algún municipio, entidad pública, no se encuentra bajo la Ley General del Trabajo, pero requiere contratar personal, el régimen laboral que exige en esas instituciones, no siendo la Ley General del Trabajo, es la Ley 2027. Y en el tema de controlar y fiscalizar y transparentar el proceso de trabajo y administración de la entidad, está sumada la Ley 1178. La Ley 1178, llamada la Ley SAFCO, el Sistema de Administración, Fiscalización y Control Gubernamental, ya es específica para todas las entidades públicas, objeto de transparentar el uso de los recursos públicos de las instituciones públicas. Entonces, al tener un régimen de la Ley 2027, que es el Estatuto del Funcionario Público, estos señores, los trabajadores y las trabajadoras, llamados funcionarios o funcionarias, no tienen ciertas prerrogativas reconocidas por la Ley General del Trabajo. Pero en el tema de contratación, es cierto lo que dice Henry, porque el subsistema de contratación de bienes y servicios recorre un procedimiento administrativo para poder
armar esas famosas carpetas y una de ellas es colgar, ¿cierto? Así le llaman, colgar los requerimientos o las licitaciones o lo que sea en el SICOES, ¿cierto? Entonces, una vez que supuestamente se adjudican, es una carpeta porque hay un proceso de contratación de estos consultores, ¿ya? Y lógicamente, si revisamos plazos, eh, convocatoria, presentación de propuestas, apertura de los sobres, calificación, adjudicación, firma de contrato, en algunos casos boletas de garantía, si se exime o no se exime, orden de proceder o firma de los contratos e inicio de las actividades. ¿Cierto? Es así, Henry, ¿no ve? Todo ese es procedimiento. Sí, doctor, es evidentemente ese es el proceso que se realiza Exactamente. para que pueda concretarse las carpetas y pueda salir los cheques para los consultores en línea. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Por asegurar su trabajo, los llamados consultores continúan trabajando de manera normal hasta que salga su contrato, hasta que recorra ese procedimiento administrativo, ¿ya? Y una vez que está todo, perfecto, va corriendo. Pero son consultores. Henry no me va a dejar mentir. Los consultores cuando terminan su contrato no reciben beneficios sociales. Es más, hasta antes del segundo aguinaldo no tenían aguinaldo, ¿o no es cierto? Es así, doctor. ¿Sí? E incluso ha habido municipios donde, o sea, yo tenía buenos contactos, ¿no? Porque trabajaba yo en la gestión de Eduardo Mérida ¿Ya? y entonces realmente era increíble. Había gente que hasta 90 días, 3 meses no recibía un peso de la alcaldía por el tema administrativo que, como usted Así estaba es, señalando. así es. Entonces, ahí la diferencia con la Ley General del Trabajo. Ah, pero les refuerzo el ejemplo que yo les estaba dando. El caso real que les contaba de estos consultores que les decían, acaba de trabajar, este es su escritorio, va a tiquear como los de los otros trabajadores, es un craso error que puede cometer una entidad pública si acaso estuviera bajo la Ley General del Trabajo. Porque en el ejemplo que les doy, esta es una entidad municipal, hizo el mismo procedimiento con los consultores, como Henry dice, debe cursarse un proceso administrativo que está definido por ley, así lo manda la 1178 y así lo establece el decreto marco, el 0181, ¿ya? ¿Qué hizo? Corrió el procedimiento administrativo, contrataba año tras año a los consultores. 2 contratos, 3 contratos, 4 contratos. Cuando el régimen laboral vuelve a las entidades municipales, ¿ya? Varios de estos consultores ya no son contratados, trabajan ad honorem y ya no son contratados. Pero como ya se encontraban bajo la Ley General del Trabajo, había retornado el amparo legal de la Ley General del Trabajo, resulta que un consultor de estos plantea la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y establece que aún vencido su contrato, él ha continuado trabajando esperando el otro contrato que nunca ha llegado. La clave es que la entidad municipal de la que les estoy hablando se encontraba ya bajo la Ley General del Trabajo, como ahora ocurre. Ustedes se acuerdan de los elementos de la relación o del contrato de trabajo que analizamos: subordinación o dependencia, prestación personal, remuneración, ajeneidad, ¿sí? El Ministerio de Trabajo hizo ese análisis y dijo, a ver, estando bajo la Ley General del Trabajo, corresponde que analicemos si es o no es tácita de conducción o debe ser reconocido como con todos los derechos. ¿Hubo subordinación? Claro que sí. Le dieron ahí un escritorio, le dieron un equipo de computación, le dijeron que debía tiquear, ha habido jornada. Él iba personalmente, jamás mandó reemplazante porque no le dejaban. Hubo remuneración de forma global, sí, y lo prorratearon mensual. ¿Cuál es el veredicto que ustedes consideran que debía darse? ¿Relación laboral existente o inexistente?
en base al análisis de los elementos de la relación laboral. ¿Qué creen? Existente, doctor. Existente. 44 consultores han vuelto a trabajar bajo ya no la figura de consultores en línea. Se ha llegado a un acuerdo porque no se los podía absolver a planilla fija por el techo presupuestario que hay en la partida de personal, ¿cierto? Pero se les ha dado contratos de trabajo a plazo fijo bajo la Ley General del Trabajo. Por tanto, desde ese año gozan pues de aguinaldos por lo menos fuera de sus sueldos. Y algunos, bueno, ya han pasado a ítem, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que es el régimen de la Ley General del Trabajo en cuanto a contratos y el régimen del funcionario público igual en relación a los contratos. Los contratos de consultoría por ley están reconocidos no como contratos de trabajo, sino como contratos administrativos o prestación de servicios, le ponen algunos. Prestación de servicios administrativos. ¿Por qué? Porque como bien decía Henry, cumplen un procedimiento administrativo que está normado, reitero, por la 1178, por el Decreto Supremo 0181 y por el Estatuto del Funcionario Público. Lo que hay que conocer y analizar es el tema del régimen laboral. ¿Bajo qué régimen se encuentra? 2027. No me voy a aventurar a argumentar todo esto que estamos conociendo porque no están bajo la Ley General del Trabajo. Ah, pero si de forma contraria estuvieran, pero que con todo gusto pues dilucido, y ojo, ese proceso que les cuento, iniciado por consultores que ya tenían 3, 4, 5 contratos continuos, gracias a que volvieron a la Ley General del Trabajo los de esa entidad municipal, es que lograron hacer prevalecer el tema de la reconducción laboral del contrato de trabajo, el tema de que la ley permite solo 2 y el tercero sería indefinido y todo lo que estamos conociendo. ¿Estamos? ¿Está claro, chicos? Sí, dice, sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Bien. Doctor, Hemos una conocido pregunta. entonces el contrato indefinido, el contrato a plazo fijo. Veamos ahora el contrato eventual. También muy usado, les cuento, en el ámbito municipal, en el ámbito del gobierno autónomo departamental y en algunas entidades públicas bajo la Ley General del Trabajo. Y en las privadas también, doctor, son las que más utilizan los... Voy a hacer la diferenciación porque las privadas mal utilizan, si vale el término, ¿no ve? Mal utilizan sí. el término eventual, pero que a la postre, y esto va para los empresarios, a la postre puede significarles un gran dolor de cabeza. A ver, empecemos. Primero, el contrato eventual por doctrina laboral se caracteriza precisamente por ese temita de ser eventual. ¿Qué significa eventual? Algo esporádico, algo transitorio, algo de urgencia, ¿no ve? Eventualmente he contratado a aquella muchacha para que me haga ese trabajito. Ojo, desde el punto de vista sano, no se podría utilizar en materia laboral el contrato eventual para tareas propias y permanentes. Pero tanto empresas privadas como entidades públicas bajo la Ley General del Trabajo lo utilizan. Hagamos la diferenciación. El contrato eventual debería ser utilizado para satisfacer resultados concretos, servicios extraordinarios que no estén dentro del giro comercial o de la institución, transitorias. Pasan y los requiero solamente el tiempo necesario, no los requiero más. ¿Cierto? No los requiero más. Pero, como bien decía la compañera, analicemos desde el punto de vista de la empresa privada. No hay problema. Mientras ese vínculo entre el empleador y el trabajador se mantenga como una taza de leche, no hay mucho problema. Y hay empresas que suscriben contratos eventuales con sus trabajadores, no uno ni dos, sino por años. Yo he conocido una persona con 16 contratos eventuales hasta que se rompió la taza de leche. Y cuando se rompe la taza de leche,
ese nexo, ese vínculo que existe, ese contrato, esa relación jurídica entre el empleador y trabajador, se quiebra, se rompe. Es como un corazoncito que cuando la parejita está bien, ese corazón palpita. Y cuando se pelea, ese corazón se rompe. Cuando veamos conflictos de trabajo, vamos a hablar de aquello. Pero en esencia, el contrato eventual, ojo, siempre escrito. Siempre escrito. 2. Lo sano para tareas o finalidades extraordinarias, esporádicas, transitorias. Ya, en la realidad, se lo utiliza como un contrato de trabajo más. Para evadir en muchos casos, y espero que la compañera no me deje mentir, para evadir en muchos casos la cancelación o reconocimiento de ciertos beneficios sociales. ¿O no es cierto? Es cierto, Sí, doctor. ¿cierto? ¿Qué pasa en las entidades públicas? Porque últimamente, hace unos 4 o 5 años atrás, vienen suscribiendo con bastante, ¿cómo se puede decir? Continuidad estos contratos eventuales. Porque en las entidades públicas hay un decreto supremo, el 22.966 o el 22.996, que se llama gastos de inversión. O sea, el TGN ya les entrega un monto de dinero a las entidades públicas y les dice, esto es para que inviertas y cosas con los gastos de esa inversión. Ah, y dentro de esta partida puedes contratar personal eventual, porque estás sujeto a un presupuesto cada año, que no sabes si el próximo año te van a dar el mismo monto o te van a dar menos. Hace poquito el Estado Central ha hecho un recorte a los municipios que ya están empezando a reclamar. No sé si han escuchado las noticias. Sí, doctor. Precisamente les ha hecho un recorte que tiene que ver también con estos gastos de inversión. Y la alcaldía de Cochabamba tuvo hace poco el bloqueo de sus trabajadores de contrato eventual que no les volvían a contratar o algo así, precisamente por este tema. Fíjense que la alcaldía de Cochabamba, y he tenido la oportunidad de empaparme, maneja estos contratos eventuales, entre comillas, con gastos de inversión. Y maneja no 10, 20, 30, maneja 800 a 1000 trabajadores con contratos eventuales. ¿Ya? Que desde el punto de vista sano, ¿están mal utilizados? Sí, pero la necesidad de trabajo, la necesidad de contar con un salario, hace que los trabajadores pues acepten esta modalidad y que lógicamente al estar ya el municipio de Cochabamba bajo la Ley General del Trabajo, les cuento que estos contratos eventuales sí tienen aguinaldo y si llega el doble también lo han cobrado, sí tienen derecho a los beneficios sociales porque están bajo la Ley General del Trabajo. El único requisito es que trabajen más de 90 días. Pero por excelencia, el contrato eventual debe ser siempre celebrado por escrito, donde debe establecerse las condiciones según la transitoriedad, según lo extraordinario de las tareas, aunque en la realidad lo manejan, reitero, como un verdadero contrato a plazo, o mejor dicho, verdadero contrato de trabajo. ¿Ya? Bien, contrato de obra o de servicio. Considerado por algunos estudiosos del derecho del trabajo como uno de los contratos más completos y que deberían ser usados por la mayoría de las empresas, dicen algunos. Personalmente no estoy tan de acuerdo, pero les voy a explicar en qué consiste. El contrato de obra o servicio son aquellos contratos de trabajo que generalmente son utilizados en trabajos de construcción. De ninguna manera pueden ser considerados como contratos a plazo fijo. ¿Por qué? Porque conforme vimos diapositiva anterior, los contratos a plazo fijo se caracterizan por ese su nombre. Hay un plazo fijo. Hay una fecha de inicio, hay una fecha de fin. ¿Cierto? En el contrato de obra o de servicio, se consigna la fecha de inicio, mas no se consigna una fecha final.
Porque si yo le pongo al contrato de obra o de servicio una fecha final, lo estoy transformando en un contrato a plazo fijo. ¿Cuáles son las denominaciones, los ítems, los nombres, como quieran llamarle, que se manejan en los contratos de obra, por ejemplo? Imaginemos la construcción de un edificio de 10 pisos. ¿Cuáles son los nombres que se utilizan en ese tipo de obras de construcciones? ¿Alguien ha visto alguna vez algún contrato de obra? O la construcción de una carretera, digamos, la doble vía Ibirgarzama-Bulo-Bulo, digamos. ¿Alguien se ha enterado? ¿Ha podido ver? Porque les cuento que estos contratos disque de obra o de servicio, el formato está siendo utilizado para poder un poco escapar de los efectos jurídicos de un contrato a plazo fijo. A ver, dentro de una obra o de construcción utilizamos los términos como fases, etapas, volúmenes, ítems o algo por el estilo, ¿cierto? Si yo voy a construir un edificio de 10 pisos, le digo, la primera fase son las zapatas o los cimientos, ¿ya? La primera fase. La segunda van a ser la estructura de hormigón armado y losas. Necesito 10 losas y su cubierta, el esqueleto del edificio. La tercera fase va a ser el rellenado de las paredes con ladrillo. La cuarta fase va a ser la instalación eléctrica. La quinta, la instalación sanitaria. La sexta, la iluminación de las áreas comunes. La séptima fase va a constituir la obra fina. La octava, la colocación de ventanas, vidrios, puertas y demás. ¿Se maneja o no se maneja así una obra de construcción, digamos? Sí, doctor. Sí, así es. Una carretera será movimiento de tierras, construcción de desagües, alcantarillas, riego, puentes, ¿no ve? Ensanche de puentes, movimiento de plataforma, base, subbase, capa base, carpeta asfáltica, ¿cierto? Todo por fases. Para eso se utilizan los contratos de obra o de servicio. Porque le voy a poner que la primera fase de construcción del condominio La Rosalía, ¿sí?, consistirá en las columnas de hormigón armado más 10 losas, según plano de construcción. Ok, me está diciendo que la primera fase va a consistir en construir todo el esqueleto de hormigón armado y las losas. ¿Concluyo eso? ¿Debo firmar otro contrato o voy a pasar automáticamente a la segunda fase? Otro contrato. Otro contrato. Segunda fase, instalación eléctrica, así. La virtud de los contratos de obra o de servicio, chicos, es que puedo poner, la primera fase se iniciará el 1 de octubre del 2020 y concluirá con el vaciado de la 10ª losa. ¿Hay una fecha de final conocida? Sí, tiene que haber. No. No hay fecha, pero sí en cuanto al trabajo. Ah, muy bien. Porque si yo le pongo una fecha, el 1 de octubre empieza y la 10ª losa se vaciará hasta el 30 de noviembre del 2021 y por los paros, por las lluvias, el material sube, hay bloqueos, todo, no llego a vaciar la losa el 30 de noviembre, ¿qué hago? El dejarlo trabajar un día más a mis trabajadores me genera la conversión del contrato en un contrato indefinido. Por eso el contrato de obra no se maneja con plazo final, se maneja a conclusión de fase, a conclusión de etapa, a conclusión de esto. Lice, Adelante. pero cuando se atrasan así en alguna obra y tienen contrato, yo he visto que los multan. Ah, pero por eso ese es... tienen redes, digamos, Claro. de tiempo aproximado de trabajo final
Muy, o lo que va a tardar exactamente. muy buena observación. Pero eso es a la empresa. Eso, Exactamente. Yo, Sí, empresa eso, es sí, sí. sugerente. voy a construir el edificio del señor Víctor Canelas. ¿No ve? Yo como empresa constructora. Y me comprometo que el condominio va a estar terminado, llave en mano, obra vendida, como se llama, en 3 años. Y si me atraso, estoy conviniendo una multa de $500 por día de retraso. La empresa es la que firma un contrato de construcción con el dueño del terreno. Pero yo como empresa tengo mis trabajadores, ¿cierto? Y tengo un grupo de trabajadores que es experto en hormigón armado. Tengo otro grupo que son enferradores. Tengo otra cuadrilla que son electricistas. Tengo otros que son ladrilleros. Tengo otros que son capos en obra fina. Esa es la diferencia. Que yo con mis trabajadores, ojo, estamos hablando de contratos de trabajo. El contrato que firma la empresa constructora con el propietario no es un contrato de trabajo, es un contrato de carácter civil, respaldado por el artículo 732 del Código Civil. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento de este tipo de contratos tiene que ser cuando haya relación de dependencia laboral. Yo como empresa tengo relación laboral con mis albañiles. ¿Sí o no? Y para que no, es difícil en el ámbito de la construcción o de los servicios, chicos, firmar contratos indefinidos. ¿Por qué? Porque concluyo una obra, entrego la obra, el edificio, la carretera, el puente, lo que sea, y no me va a llover contratos sucesivos, ¿cierto? No Entonces hay. yo empresa me tengo que cuidar. Fíjense este ejemplo para que me entiendan. Ustedes conocen y han escuchado seguramente por noticias de la empresa Sinohydro de China. Sinohydro se ha adjudicado en Bolivia la construcción de la planta hidroeléctrica San José, se ha adjudicado un proyecto en Misicuni, se ha adjudicado un proyecto en carretera, Pulo y Vilgarzama, hacia el Valle Alto también. Pero resulta que hace años, cuando llega esta empresa, por falta de asesoramiento en el ordenamiento jurídico laboral en Bolivia, no contrataron abogados bolivianos en materia laboral, empiezan a suscribir contratos con los 300 primeros trabajadores, entre albañiles, gomeros, cerrajeros, de todo, ¿ya? Y le ponen en el contrato de obra, porque suscribieron un contrato de obra en materia laboral, le ponen a conclusión del proyecto. ¿Qué quiere decir a conclusión del proyecto? Contrato de obra a conclusión del proyecto. El proyecto era doble vía y Vilgarzama Bulobul. Quiere decir que ese personal estaba siendo contratado bajo un contrato de obra o servicio hasta que el proyecto termine. Pero ese proyecto tenía pues N etapas. Levantamiento topográfico, construcción de canales de riego, de alcantarillado, o sea, N etapas. Resulta que cuando los albañiles terminan los canales de alcantarillado y de riego, dice, muy bien, y las columnas que iban a soportar la ampliación de los puentes que había, la empresa dice, muy bien, ya no los necesitamos, toda la obra de albañilería ha terminado y gracias, hasta luego. ¿Qué hacen los trabajadores? Su contrato decía a conclusión de proyecto. Lo que ellos habían terminado apenas era una primera fase preliminar. Se van al ministerio, hacen la denuncia, el ministerio analiza el contrato y dice, momentito, señores chinitos, vengan por acá. El contrato que ustedes han suscrito con personal boliviano dice a conclusión del proyecto. Fácil la pregunta. ¿El proyecto ha concluido? No. Perfecto. Reincorporación laboral. Ustedes debían haber suscrito contratos de obra a conclusión de fase, etapa, volumen, ítem. Una de las primeras fases debía de ser construcción de canales de riego, alcantarillado, Aquí dice a conclusión de proyecto.
Por tanto, estos señores tienen contrato vigente hasta que ustedes entreguen el proyecto, terminan y entreguen el proyecto. He tenido la oportunidad de personalmente ver albañiles, como decimos, maestros, ¿no? Esos que son capísimos en obras de construcción, agitando banderillas para desviar el tráfico porque la maquinaria entró a hacer el movimiento de tierras, pero ganando el mismo sueldo con el que fue contratado. Albañiles como ayudantes de gomero. Doctor, disculpe que le corte. Sí. Eso también se relaciona con el horario de trabajo, ¿no? Yo he visto que en altas horas de la noche siguen trabajando y eso, sí, ya tienen un acuerdo con el dueño del contrato o con claro el encargado. Sí, claro que sí. Estos trabajadores, especialmente en construcción, obras o servicios, ganan sobre horas. Por ejemplo, el proyecto San José, ¿no? Tiene 3 turnos porque están haciendo el túnel que va a generar el proyecto hidroeléctrico San José 2. Entonces, hay un grupo de trabajadores que, cumpliendo su jornada, primer turno. Otro grupo, segundo turno. El otro grupo amanece. Entonces, ellos tienen todas las cancelaciones de lo que son horas extras, recargos nocturnos, domingos, feriados, porque trabajan en la modalidad campamento. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado al manejar los contratos de obra. ¿Cuál es la otra virtud de estos contratos? Como no tienen una fecha fija de fin, porque su conclusión está sujeto a la conclusión de la fase de la etapa, ¿ya? Yo, empleador, puedo suscribir cuantos contratos tenga mi proyecto como fases o etapas. Si mi proyecto o mi obra tiene 10 fases, la divido en 10, puedo suscribir 10 contratos y ninguno de ellos me genera, como en los contratos a plazo fijo, la tácita de conducción. Ninguno de ellos me genera que lo debo pasar a planta fija porque no hay planta fija en estos contratos. ¿Me dejo entender? Porque concluye la fase, concluye. Suscribo, ojo, todos deben ser escritos. Concluye la segunda, firmo para la tercera. Concluye la tercera, firmo para la cuarta, hasta entregar el proyecto. Y los trabajadores que quieran trabajar conmigo van a esperar hasta que consiga otro proyecto, ¿no? Tramite otro proyecto para nuevamente empezar los contratos de obra o de servicio. ¿Listo? Así se manejan estos contratos, chicos. Bien. Doctor, Adelante. ¿en qué consiste el contrato proyecto? Eso quería saber porque en mi trabajo tengo unos amigos que trabajan con contrato proyecto nomás y ya están más de un año, digamos. Eso quisiera saber. A ver, si te entiendo, el contrato de trabajo a conclusión de proyecto o por el proyecto supone que me están contratando desde que se inicie el proyecto hasta que se concluya y entregue el proyecto. No está sujeto a fases o etapas. Está Eso sujeto... es por temporada, pues, ¿no? El contrato por temporada o estacional es un contrato especial, sino por conclusión del proyecto. Es decir, si el proyecto que tengo es un chalet de 4 pisos, ese es mi proyecto concluido. Y si yo he firmado un contrato por proyecto, quiere decir que me quedo desde el día que inicia el proyecto hasta el día que se entregue ese proyecto. Pero si me han contratado mediante el contrato de obra por etapa o fase, mi contrato va a concluir cuando concluya esa etapa o fase. Esa es la diferencia. Doctor, pero en mi trabajo, digamos, hay uno que recién han contratado hace 6 meses, digamos, están con contrato proyecto, y es COBOSE, digamos, o sea, no hay un proyecto, ¿cuándo se va a acabar, digamos? O sea, no hay... A eso se llama, lo hace Sobose, lo hace COBOSE, lo hace Francesa, lo hace la cementera El Camba, ¿ya? A eso se llama contratos abiertos, contratos de obra abiertos. Le ponen proyecto, ¿ya? En la esperanza de que en cuanto agarren algo,
ese personal entra a cumplir aquel. Mientras tanto, cumple trabajos o desarrolla trabajos que los jefes les instruyen o les pasan, ¿no ve? ¿Qué cosa es lo que van a hacer? ¿Sí o no? Sí. Y tienen una fecha de fin. No tiene. Yo me presté su contrato y no tiene una fecha de fin, digamos, hasta Solo cuándo, ¿no? dice Dices, de proyecto. contrato proyecto, Ah, exacto. exactamente. Es el contrato proyecto abierto, se llama. La mayoría de las cementeras, de las empresas cementeras y la mayoría de las empresas que producen agregados para la construcción manejan ese proyecto. Yo he trabajado con Ese esas tipo de Y eso contrato. constructoras sería, que Ige, como tienen un, fin. digamos, Ige, Adelante, adelante. ese sería como un, digamos, como un contrato tipo indefinido, digamos, porque no tiene un Exacto, fin. Mientras no tenga fallas, memorando, digamos, no tendrían fecha de despido, ¿no? exactamente. Y sabes que varios de esos trabajadores, cuando han sido despedidos injustamente, porque todo el personal de las cementeras que es privado están bajo la Ley General del Trabajo. Varios de esos trabajadores les han ganado, y a Cobos se les han ganado varios procesos. Así te quería, Inge, Ya. saber bien. Bien, Gracias. para terminar, el contrato por temporada o estacional o por estación se llama. Este contrato también debe ser celebrado de manera escrita, ¿ya? De manera escrita. Es un contrato que se caracteriza por ser celebrado en temporadas o estaciones especiales que tenga cada lugar de trabajo. En nuestro país, por ejemplo, ustedes saben, a ver, conocen la zafra de azúcar. ¿En qué época se cosecha la caña de azúcar para llevarse a los ingenios? Hay una etapa única en el año que dura 4 meses. Lo mismo ocurre con la cosecha de algodón. Los trabajadores que suscriben con estas empresas estos contratos, ¿ya? Saben qué fecha empieza la estación o la temporada de cosecha de la caña de azúcar o del algodón y son contratados por las empresas, por los ingenios. Solo trabajan 4 meses. ¿Por qué? Porque la caña de azúcar se cosecha una vez al año, porque el algodón se cosecha una vez al año. Y hay el tema de la castaña, por ejemplo, hay. El tema de la goma tiene un contrato especial por temporada o estación. ¿Ya? Son contratos sujetos a la estación o a la temporada anual en función a la producción y cosecha que tengan determinadas empresas. Bien, chicos, estamos nuevamente llegando a un minuto de la grabación. Por favor, el día jueves va a ser nuestra clase última antes del examen. Son 2 o 3 diapositivas que nos falta para poder terminar. Sí, prácticamente 4 diapositivas. Y vamos a definir los parámetros del examen y ponernos de acuerdo el día jueves. ¿Listo? Está bien, dicen, Está bien, doctor, y doctor. Está una bien, consulta, doctor. las Gracias. diapositivas, ¿Ya? ¿dónde las encontró? ¿Perdón? ¿Diapositivas están en el grupo, doctor? Están en la plataforma Moodle, está todo el material. ¿Ya? Los videos de las clases también están en plataforma Moodle.